Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Vemos a Jesús enseñando y predicando la ley en su sentido original y eso es grandioso. Él mejor que nadie, porque Él es el sentido de la ley, el propósito de la ley. Y por supuesto, la enseñaba y la predicaba en su sentido original. Y esto causaba muchos problemas, un gran asombro, por supuesto, pero también ponía en entredicho muchas cosas, porque la poderosa tradición sacerdotal, que es el templo, y la poderosa tradición de sabiduría, que es la sinagoga, predicaban y enseñaban el discurso oficial de Dios. La ley, vamos, como debe entenderse. Entonces llega Jesús con esta predicación, con esta enseñanza de la ley en su sentido original, y eso causó muchos problemas, porque ahora las personas tenían que decidir si algo hizo la poderosa tradición sacerdotal, vamos, y la poderosa tradición de sabiduría, que es la sinagoga y el templo, es adueñarse del criterio de las personas. Ellos eran el criterio de las personas, lo que debían pensar acerca de Dios y de la ley. Entonces, cuando viene Jesús, si algo hace es que las personas recuperen su propio criterio, porque eso es lo que se trataba, que ellos pudieran pensar y decidir sobre sí mismos, pensar de Dios sobre como ellos mismos, vamos, Dios les estaba mostrando. Entonces, que si algo buscaba Jesús es que se hicieran responsables de su fe, es decir, recuperar su propio criterio sobre lo que debían pensar. Entonces, predicar la ley en su sentido original movió muchas cosas, vamos, denunció otras, y si algo señalaba es que lo que se enseñaba acerca de la ley, estas interpretaciones de la ley, estaban muy lejos del sentido original, estaba en sentido opuesto a lo que Dios enseñaba. ¿Por qué? Porque la poderosa tradición sacerdotal, el templo, estaba subordinado al imperio, se debía al imperio, se debía a Roma, y por lo tanto la poderosa tradición de sabiduría que era la sinagoga. Entonces estaban interpretando la ley en clave del imperio, en clave de merecimiento, en clave de salario, te lo tienes que ganar. Todo lo de Dios te lo tienes que ganar. En cambio, vamos, cuando Jesús predicaba la ley en su sentido original, los valores y categorías del reino de Dios, nos dice que todo lo de Dios es un regalo. Todo lo de Dios es un regalo, mientras que en el imperio te dicen todo lo de Dios te lo tienes que ganar. Aquí te están diciendo lo contrario. Entonces las personas estaban obligadas a decidir y especialmente a pensar. ¿Qué quería Jesús? Que las personas, vamos, tuvieran su propio criterio, devolverles ese criterio que les había sido arrebatado, para que pensaran sobre Jesús, para que eligieran sobre Jesús. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? Desaprenda todo eso que aprendió de Dios, este discurso oficial de Dios, nada tiene que ver con los valores del reino, y no todo el mundo estaba dispuesto, a recuperar su propio, criterio y hacerse responsable de su fe. Entonces, cuando Jesús está enseñando la ley en su sentido original, está poniendo en entredicho muchas cosas. Y una de ellas es el día más sagrado, el calendario, aquello que ordenaba la vida de todos, que era el día de descanso. Un día que Dios separó para que sea una señal fabulosa, grandiosa, acerca de la salvación. Este día, por grandioso que fuera, era una señal de algo más grande, que es la salvación de Dios para nosotros. Es un día de gratitud, de reflexión, es un día de libertad, porque tiene que ver con la salvación de Dios. Sin embargo, cuando llega Jesús, este día de descanso, día de reposo, el Shabbat, se había convertido en un día de opresión, en un día de condenación y juicio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
pues lo que nosotros hacemos muy, muy bien, convertir las cosas de Dios en un problema, en una carga, en una complicación. Eso nos sucede a nosotros porque somos naturalmente religiosos y convertimos las cosas de Dios, las cosas buenas de Dios, en una opresión, en algo muy, muy distinto a su diseño original. Entonces, la relación con Dios o con lo sagrado, era contraria, mientras que en el imperio las personas enseñaban, la poderosa tradición sacerdotal subordinada al imperio enseñaba que nosotros somos para lo sagrado, somos para la ley, para las ceremonias, somos para el día de reposo, mientras que en los valores del reino de Dios, lo sagrado es para nosotros, el día de descanso es para nosotros. Entonces eso era algo que generaba una controversia, que decían, esto es un sentido contrario. Hemos aprendido la ley de una manera, pero ha llegado Jesús y lo ha venido a cambiar todo, por supuesto. Y la poderosa tradición sacerdotal no se iba a quedar, sin hacer nada, porque las personas estaban, recuperando su propio criterio para seguir a Jesús. El que quiera ser mi discípulo tendrá que negarse a sí mismo, tendrá que desaprender para aprender muchas cosas como discípulo de Jesús. Y puso en entredicho el día sagrado, que es el día de descanso, un día, una señal, poderosa de la salvación de Dios. Entonces, en este deseo de explicarlo y de interpretar el día de descanso, no sabes en lo que se convirtió. Entonces, una de las interpretaciones es un día donde no puedes hacer muchas cosas, y si tengo que caminar, tienes que caminar ciertos pasos, pero ir más allá de esos pasos, es violar el día de reposo. Entonces puedo caminar tanta distancia, sí, pero pasando esa distancia estás, por supuesto, afectando y la ley del día de descanso y por lo tanto ofendiendo a Dios. Cualquiera, que viniera de afuera con un poco de sentido común diría, esto ofende a Dios, caminar más allá de lo que ha establecido la poderosa tradición sacerdotal, sí. Hacer esto y esto es trabajar, sí. ¡Wow! ¡Qué deformación! Esa es nuestra especialidad, deformar las cosas de Dios. Entonces, cuando llegó Jesús era todo un día de opresión, no podías hacer muchas cosas, caminar, porque cualquier situación era como un intento de trabajar, y eso ofende a Dios. Miren lo que se convirtió el día de descanso, y eso es lo que hace Jesús. Enseñando la ley en su sentido original, ponía en aprietos todo lo que se había enseñado. Y las personas, déjame decirte, no están dispuestas a desaprender. Oye, pues tanto tiempo nos enseñaron y ahora viene Jesús y lo cambia todo. Por eso, el que quiera seguirme, el que está dispuesto. El sentido común, nos decía que esto era distinto. Entonces, cuando escuchaban a Jesús se asombraban. Nunca hemos escuchado, enseñar a alguien así. Claro, la ley en su sentido original. Él es nuestro modelo de espiritualidad. Él es nuestro modelo de llenura del Espíritu Santo. Si queremos saber quién es, una persona espiritual, ahí está en los evangelios. Él es nuestro modelo de espiritualidad, no nuestros imaginarios religiosos, que lo deforman todo. Entonces, cuando Jesús venía a un día de descanso, acuérdate, era un día establecido por Dios, separado por Dios, para que sea una señal grandiosa de salvación. Se convirtió en un día de opresión y no podías hacer muchas cosas, y entre ellas no podías caminar más allá de lo permitido, y eso es lo que hace Jesús. Vámonos a Mateo capítulo 12. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso. Esto es provocativo. Para nosotros nos pasa desapercibido, pero caminar más allá de lo permitido, establecido por la poderosa tradición de sabiduría, los fariseos, eso no estaba bien, era violar, quebrantar la ley de Dios, y por lo tanto
ofender a Dios. Recuerda que aquellos que seguían a Jesús son como varios grupos. Ya vimos que son la multitud, los discípulos, los apóstoles, y había un grupo que no se separaba de Jesús, los religiosos, que hacen su especialidad es calificar, calificaban todo lo que decía y hacía Jesús. Y déjame decirte que los religiosos siguen presentes, no se separan de Jesús y siguen calificando el servicio, el devocional, la predicación, las alabanzas a las personas. Wow, todo esto sí es de Dios y esto no. Los religiosos siguen muy pendientes de lo que Jesús hace, vamos, a través de los demás. Están calificando. Y eso hicieron con Jesús. No se separaron de Jesús. ¿Y cómo lo calificaban? Lo condenaban, lo calificaban y lo descalificaban. Nos dice así: por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían ganas de molestar al sistema religioso, tenían ganas de poner en apuros al sistema, vamos, de creencias del día de reposo, tenían ganas de enfrentar y rebelarse a la poderosa tradición sacerdotal. Por supuesto que no. Nos dice que tenían hambre, un sentido de supervivencia. Ya hemos caminado mucho, Señor, necesitamos comer. Y pasaron por unos sembrados. Entonces, escucha esto. Tomar una espiga, separar los granos y llevársela a la boca, eso fue calificado como trabajar. Mira lo que pasaba en el día de reposo. Entonces había ciertas situaciones, ciertas calificaciones y ciertas advertencias sobre eso es trabajar, Caminar de más es trabajar, y eso que estás haciendo, piénsalo bien, porque eso es trabajar. Y por lo tanto ofender a Dios. ¡Qué Dios tan sensible! Escucha, nuestras interpretaciones califican o descalifican a Dios. Nuestras interpretaciones de la ley hacen quedar muy mal a Dios. La gente diría, oye, entonces esto que hago y como y me lo llevo a la boca es trabajar y eso ofende a Dios. Pues qué Dios tan sensible. Exacto. Nuestras interpretaciones hacen quedar bien o la palabra de Dios o la hacen quedar muy mal. Entonces nuestras interpretaciones, la interpretación de la ley que ofrecía, la poderosa tradición sacerdotal, es decir, el discurso oficial de Dios, decía que eso que estaban haciendo, era trabajar y por lo tanto ofender a Dios. Mira lo que hacemos. Entonces, y la poderosa tradición de sabiduría, eso de estar caminando de más, ten mucho cuidado porque vas a ofender a Dios, vas a quebrantar el día de reposo, el día que ordena nuestras vidas. Dios lo diseñó y lo separó para que sea el día de salvación, el día de libertad y gozo, ordenara nuestras vidas. Un nuevo calendario trajo a nosotros y mira lo que hacemos con las cosas de Dios. Todo lo complicamos, todo lo hacemos más difícil y pesado. Jesús dijo, mi enseñanza es ligera, es liviana, pero nosotros lo hacemos algo muy pesado. Por eso Jesús invitó a todos los que estaban cansados y llevaban cargas muy pesadas como esta. Ya no puedes caminar, no puedes hacer nada, porque así interpretaron la ley de esta manera. Entonces viene Jesús, enseñando, escucha, es grandioso, la ley en su sentido original. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar, unas espigas de grano y comérselas. Algunos fariseos lo vieron y protestaron, eso está mal, Señor. ¿Por qué permites que tus discípulos estén trabajando? Oye, pero solamente arrancaron una espiga, desprendieron los granos y se los llevaron a la boca. Eso es trabajar, Señor. Mira, nuestras interpretaciones de la ley. Y la gente diría, ¿eso dice la ley? No. Tendremos que aclarar. Eso dicen los fariseos.
vamos, ¿qué dice la ley? Son dos cosas distintas entre lo que dice la ley y nuestras fantásticas y maravillosas interpretaciones. Incluso he orado por esto. Dice, si esa es la interpretación orada, imagínate la que no oró. ¡Wow! Entonces nos dice, algunos de los fariseos lo vieron y protestaron, mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Son dos mundos totalmente distintos. Acuérdate, la poderosa tradición sacerdotal, lo más importante, vamos, para ellos, acuérdate, nosotros somos para lo sagrado es lo más importante, la ley es lo más importante, el templo es lo más importante, las ceremonias es lo más importante, y al último quedan las personas, los pobres ni se diga, y los enfermos ni hablemos de ellos. Esas son las categorías, vamos, del imperio que fueron enseñadas, vamos a través de la poderosa tradición sacerdotal. Mientras que en el reino de Dios, una poderosa imagen de salvación, para Dios lo más importante son las personas, no las ceremonias, no los sacrificios, no lo que dice la ley, porque toda la ley, vamos, señala a las personas. Toda la ley señala nuestra relación con las personas. Jesús dijo, en esto se resume la ley. ¡Wow! Tu relación con los demás. Pero acuérdate, son dos mundos distintos. Nuestra relación para lo sagrado. Nosotros somos para lo sagrado. Lo más importante es lo sagrado. O lo sagrado es para nosotros. Lo más importante son las personas. Para ellos, lo más importante es la ceremonia, es la ley, lo que va a decir Dios. Te estamos protegiendo tu ley, Señor. Te estamos protegiendo a ti. Entonces, nos dice, algunos fariseos los vieron y protestaron, mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. El sentido común dice, ¿qué desatino es esto? Dios está mirando esto, cuánto caminas, qué comes, qué no haces, qué haces o no haces en día de descanso. Pues qué clase de Dios es ese. Por supuesto, nuestras interpretaciones hacen quedar bien a Dios o los hacen quedar muy mal. Y en la mayoría de los casos, por eso la gente no se quiere acercar. Porque eso dice la Biblia, decimos, sí, eso dice la ley, sí. Esto es lo que honra o no le gusta a Dios, no, hombre. ¿Qué clase? Estas interpretaciones de la ley siguen vigentes, en clave de separación, condenación y juicio. No como Jesús, en clave de posibilidades, bendición y libertad. Y la salvación, vamos, siempre colocando a las personas en el centro de todo. Entonces, Jesús tiene que referirse a ellos, como los maestros le dicen a sus discípulos, que el maestro sabe que ellos saben del asunto, pero se les ha olvidado y especialmente no saben enlazarlo, no saben enlazar la ley con la vida misma, con lo que dice la vida y los va a llevar a su ley. O sea, Jesús habla en sus propios términos, la ley dice esto, la ley dice esto. Entonces, está bien, vamos a la ley. La ley misma nos señala, vamos, el sentido del día de descanso. El sentido de comer en el día de descanso. Lo sagrado es para nosotros, no nosotros para lo sagrado. Nos dice, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? O sea, como mis discípulos, que simplemente tomaron unas espigas, separaron la semilla y vámonos, se la comieron. Y ustedes dicen que eso es trabajar y por lo tanto violar la ley de Dios. Eso mismo sucedió con David y sus compañeros cuando llegaron y el sacerdote dijo, ¿tienen hambre? Aquí están los panes sagrados de Dios, que por supuesto Dios no se los va a comer, porque es una señal del pan, de la provisión de Dios para nosotros. Entonces ve cómo lo sagrado es para nosotros. No podemos comer esos panes porque son de Dios. Van a estar ahí, se van a hacer duros y después poner otros recién horneados. Un sacerdote con criterio, con sentido común, tomen estos panes. Mira lo que dice. ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de David
Él y sus compañeros violaron la ley, vamos, al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer. Lo mismo que estaban diciendo, ahí está en la ley. En todo caso, ellos no violaron la ley y el sacerdote entendió que estos panes son una señal y que lo más importante son las personas, el hambre de las personas, las necesidades de las personas. Entonces, y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Mira lo que está hablando. La misma ley nos muestra qué es lo que sucede, que todos son señales y ceremonias que señalan y apuntan hacia algo más grande. Entonces, les digo, aquí hay uno, mira lo que va a decir Jesús. Si algo la poderosa tradición sacerdotal dice nada como el templo, y la poderosa tradición de sabiduría dice nada como la ley, entonces Jesús dice, aquí hay alguien mayor que el templo. ¡Qué desafío! ¡Qué situación tan subversiva! ¿Hay alguien mayor que el templo? Si todas esas generaciones habían sido enseñadas, nosotros somos para los sagrados, nosotros somos para el templo. Entonces, les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura. Que a Dios lo que más le interesa son las personas. Por eso el regalo más grande de todo es la salvación de las personas. El día de descanso es una señal de la salvación, es una señal del regalo tan grande de la salvación para nosotros. Entonces, por un lado están las ceremonias y las ofrendas y por otro lado están las personas. Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. Compasión por encima de ceremonias, vamos, y ofrendas. Nos dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Claro, cuando se trata de compasión tiene que ver con nuestra relación con los demás, con las personas. Los sacrificios no. Es más fácil ofrecer un sacrificio, una ofrenda, una ceremonia que tener una buena relación con los demás, conmigo mismo y con Dios, por supuesto. La gente naturalmente ofrece todo eso. Entonces, quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre, wow, mira lo que va a decir, es Señor incluso del día de descanso. Entonces, vamos a nuestra primera división. ¿Qué está privilegiando? El día de descanso es una señal de salvación. Y por encima de eso les dice, no han leído lo que dice la Escritura, misericordia quiero y no sacrificios. Coloca la compasión por encima de las señales. Y, vamos, ceremonias, son señales, son ceremonias que señalan algo más grande, que son, vamos, la salvación de las personas. Vamos, dice, compasión. Y esto nos habla de nuestra relación con los demás. Nuestra relación con Dios, nuestra relación conmigo mismo y con los demás. Entonces Mateo 12 nos dice, ya vimos, Jesús está enseñando la ley en su sentido original y ahora eso está denunciando que eso ya no es día de descanso, es día de opresión. ¿Cuál descanso de Dios? La salvación es el descanso de Dios para nosotros, nos hace descansar, que ahora estaremos con Dios para siempre. Entonces, día de descanso. Sus discípulos tuvieron hambre, sus discípulos violan la ley, no han leído en las Escrituras, es Señor incluso del día de descanso. De ahí, estas personas finalmente llevan a Jesús. Primero ya vimos, algunos fariseos lo vieron y protestaron. Mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Y ahora lo invitan a pasar a la sinagoga, acompañarnos a la sinagoga, Señor. Ellos ya sabían muy bien, ya estamos hablando de la mitad del ministerio de Jesús. Ya sabían cómo procede Jesús cuando entra a una sinagoga. Ya sabemos, dice, ya sabes cómo es Jesús, es una persona bastante extraña, bastante diferente, no tiene nada que ver con los profetas, porque entra
Y en vez de saludar a las mejores personas, a los notables, a los dignos y de gran linaje que siempre están hasta adelante, porque a los pobres los ponemos hasta atrás y a los enfermos todavía mucho más atrás, que no se vean, que se vea una gran sinagoga, por favor, la mejor persona está adelante. Pero cuando llega Jesús no va con los notables, con los justos, con los dignos. Siempre va y busca a los enfermos. Siempre busca a los pobres y a los enfermos. Eso es lo que hace Jesús. Qué extraño es Jesús. Así es Jesús cuando llega a nuestras vidas. Escucha. Cuando llega a una casa, busca siempre, como cuando entra a una sinagoga, no busca a las mejores personas, piadosas, dignas, que el linaje. ¿Sabes a quién busca? A los más enfermos. Y eso es lo que hace Jesús cuando entra a una sinagoga. En vez de mirar hacia adelante, mira atrás. Aquellos que no los dejan, ni siquiera acercarse, mucho menos sentarse a los enfermos y a los pobres. Entonces, luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y vio allí un hombre que tenía una mano deforme. Y vio a los distinguidos, los saludó, y habló con ellos, conversaron acerca de la ley. Nada de eso. Cada vez que entraba a una sinagoga, mira siempre hasta atrás, a los pobres, a los enfermos. Y miró a un hombre que tiene la mano deforme. Escucha esto. Todas estas señales que tenemos aquí tienen un propósito, tienen una denuncia. No solamente anuncian hacia una sanidad, por grandiosa que nos parezca esta sanidad que va a ocurrir, es una señal, pero está limitada en su carácter de temporalidad. Quiere decir que señala hacia algo más grande, una sanidad eterna, salud para siempre. Eso es grandioso. Entonces, pero también tiene una denuncia. Denuncia la condición en la que se encuentra ese pueblo. Un pueblo que está deforme, deformado. ¿Cómo no va a estar así con esa deformación de la ley? Y cuando las interpretaciones se han deformado, por supuesto, las imágenes de Dios se han deformado, los pobres para atrás y los enfermos, ni hablar de ellos. Entonces, luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, y es grandioso, permite la ley. Ellos hablan de esa manera. Permite la ley esto sí permite, no podemos hacer esto sí podemos hacer. No podemos caminar más que esto, Señor, acuérdate, porque eso viola la ley. No podemos comer esto ni hacer esto, porque es trabajar, Señor. Hay que preparar todo antes en la víspera del día de reposo, para que en el día de reposo no hagamos nada. Claro, eso es una teología desde el privilegio. Quienes pueden preparar y anticipar toda su comida antes del día de reposo, y en ese día de reposo no hacer nada. Muy pocas personas. Esa es una teología leída desde el privilegio. Personas que pueden preparar toda su comida y hacer todo antes del día de reposo y ese día solamente el disponer de toda la comida preparada. No, hombre. Solo ciertas personas, porque en el mundo de Jesús estaba rodeado de pobreza, y los pobres eran 3 veces pecadores. No podían dejar de trabajar, es decir, no podían guardar el día de reposo, vivían al día. Entonces, por un lado son una vez pecadores, y después no podían separar los alimentos, y mucho menos prepararlos para no hacer nada el día de descanso. Entonces, había que comer lo que fuera. Y muchas veces eso que había disponible era aquello que la ley decía, no comerás esto. Entonces, no harás nada en el día de reposo, no comerás esto. Entonces, esto los llevaba a ser 2 veces pecadores. Y por lo tanto, deberás presentar ciertas ofrendas. No, pues no se puede. Vivían al día, comían lo que se había y solamente había, prácticamente sobrevivían. Entonces, 3 veces pecadores. Entonces, guardar todo y no hacer nada en el día de reposo es una teología del privilegio, y ese no es el sentido del día de descanso.
privilegiar y señalar a ciertas personas y condenar a todos los demás como 3 veces pecadores. Ese no es el sentido del día de reposo. Entonces muchos, los que solo tenían estas posibilidades y privilegios, podían hacer eso. Entonces, y vio allí a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de reposo? Mira lo que nos dice. Jesús no vio el letrero que dice sanidades de lunes a viernes de 2 a 4, no más. ¿Cómo? Entonces así es, le decimos a Dios lo que tiene que hacer, y las horas y los días, Señor, no más, porque es día de descanso. Entonces el día de descanso, mira en lo que estaba, en lo que se había convertido, en un día de opresión y privilegio para unos cuantos y desprecio para los demás. 3 veces pecadores, no guardaban el día de reposo, no separaban los alimentos y por lo tanto no podían presentar ofrendas. Wow, no puedes preparar tu comida antes, en las vísperas del día de reposo, y guardarlo y ordenarlo todo para que al otro día simplemente dispusieras de la comida y ya. ¿No puedes hacer eso? No se puede, yo vivo al día. Claro, esa lectura del día de reposo y los alimentos solamente es teología del privilegio. Entonces, solo unos cuantos podían hacerlo. Los demás, lástima, violaban el día de reposo. Y entonces ahora, si caminar de más es violar el día de reposo, separar los granos de la espiga es violar el día de reposo. Ahora dicen, ¿hay alguien que trabajar sanando en el día de reposo? Mira lo que nos dice. Le preguntaron a Jesús: ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Ellos mismos, sus preguntas nos muestran en qué clave están leyendo la ley, en clave de lo que se permite y lo que no se permite, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Por eso algunas personas te preguntan: oye, ¿ustedes pueden hacer esto o no pueden hacer aquello? Quiere decir que se han encontrado con creyentes que leen la ley de esta forma. No, esto no podemos hacerlo. No, esto no lo permiten. No, esto menos, ¿no? Y menos el día de descanso, y menos el día domingo, y menos el día sábado. Podemos hacer todo, pero esto no. Entonces, permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso. Esto es genial. Los paréntesis, explicando lo que sucedía, nos dice: esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Ya saben cómo hacía Jesús, cómo entraba en una sinagoga y no miraba a los distinguidos. Él mismo dijo: yo no vengo por los justos, yo no vengo por los sanos, yo vengo por los pecadores y por los enfermos. A esos me dirijo. Entonces Jesús es bastante extraño. Entra a una sinagoga y está buscando a los pobres y a los enfermos. Vaya que es extraño. Y qué bueno que es así, porque así nos buscó. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y yo vine a buscar lo que se había perdido. Y escucha esto: y lo que se daba por perdido, Este hombre está perdido, esta mujer está perdida, estos hombres están perdidos. Lo que se daba por perdido. Entonces, esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él respondió: si tuvieran una oveja, Jesús les habla en sus propios términos. ¿Quieren hablar de la ley? Vamos a hablar de la ley. Ya les habló de Samuel, ya les habló de Moisés, ya les habló de David y sus compañeros y de los que trabajan en el templo a través de la ley. Bueno, vamos a hablar de la ley. Y ahora va a hablar otra ley, una ley mayor, que es el sentido común. Porque la ley de Dios no está en contra del sentido común. Son nuestras interpretaciones que la llevan, a extremos tales que van en contra de la realidad. Esto es lo que dice la ley, pero esto dice la realidad está mostrando otra cosa. Entonces la realidad está mal. En vez de decir que nuestras interpretaciones están mal, somos capaces de decir: no, la realidad está mal, No. Es la ley lo primero, no. Déjame decirte que cuando Dios expresó su ley,
la expresó a través de la realidad, la conectó a la realidad, y cuando desconectamos nuestras interpretaciones de la realidad de la vida, por supuesto que nos perdemos y nos vamos más allá del infinito. Entonces nos dice, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿qué le dirían? ¿Qué harían? Bueno, ovejita, pues qué mal, bueno, aquí te dejo un poco de comida, te dejo una porción de la ley, un poco de agua y una colchita para que sobrevivas. Mañana nos vemos, hoy es día de reposo. Oye, eso es ridículo, eso es. Nuestras interpretaciones llevan al ridículo. Hacemos de la ley, una ley ridícula. Eso dice la ley. Bueno, sí, así dice y así no. Así dice lo que nosotros creemos que dice. En vez de estudiarla y conocerla mejor y dejar y desaprender muchas cosas, porque la realidad, déjame decirte, nos muestra otra cosa. Él está viendo a ver si una oveja se cae y le dicen mañana nos vemos, qué mala suerte, hoy es día de descanso, su colchita, su comida, sobrevive, y dice no, claro, era para que la gente reaccionara y dijera eso es ridículo. Así hacemos con la ley, interpretaciones ridículas, y nosotros hacemos el ridículo enseñando la ley de esta manera. Si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de ahí? ¿Cómo habla en sus propios términos? ¿No trabajarían, para sacarla de ahí? Por supuesto que lo harían. ¿Cuánto más esta persona? ¿Dónde está colocando? La persona en el centro de la ley, no al margen de la ley, como ellos. Nosotros somos para lo sagrado, entonces las personas están al margen de la ley. Hasta el final lo más importante es Dios, su ley, sus mandamientos. Las personas hasta atrás. No, los pobres menos y los enfermos ni hablar de ellos. Mientras que Jesús coloca en el centro de la ley las personas. En esto se resume la ley. Amarás a tu prójimo. Jesús lo dijo, nos está enseñando la ley en su sentido original y nos dice cuánto más valiosa es una persona que una oveja. Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. ¿Qué clase les está dando a ellos? Les está diciendo cuál es el sentido verdadero del día de descanso. Lo más valioso en el día de descanso son las personas, no las ceremonias. No los mandamientos y las leyes, son las personas, son dos mundos distintos. En el mundo de ellos, la poderosa tradición sacerdotal se había encargado de colocar en el centro de la ley misma las ceremonias, la ley, el día de reposo, lo que se permite, lo que no se permite, leído en clave de maldición y juicio. Y ahora Jesús les está leyendo la ley en clave de bendición. El sentido del día de descanso es hacer bien a los demás. ¿Cuánto más una persona la está colocando en el centro de la ley? ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Dos maneras de leer la ley de Dios. Y Jesús la está leyendo en su sentido original. Y ahora se dirige a este hombre. Recuerda cuál es el principio. La fe produce milagros, no los milagros producen fe. Entonces, después le dijo al hombre, extiende la mano. Y la mano, entonces dice, extiende la mano. ¿Qué es lo que hace? Está desafiando a este hombre. Pues no puedo. Por supuesto. Lo está desafiando, que va más allá de él, más allá de sus fuerzas, más allá de todos sus intentos para que esa mano se moviera. Claro, va más allá. Eso es la fe nos desafía, va más allá de nosotros, de nuestros intentos, de nuestras posibilidades, de nuestras limitaciones. Extiende tu mano. En el nombre de Jesús, es la fe en lo que Él está diciendo, no en lo que yo creo, en lo que puedo hacer, en todos mis intentos, en toda mi triste historia.
sino en lo que Jesús está diciendo. Extiende tu mano, Señor, mira mi mano, no puedo hacer nada. Claro, lo está desafiando ahora a poner su atención en las palabras de Jesús, a poner su atención en lo que Jesús está diciendo. Y cuando finalmente dirige su mirada, su atención a las palabras de Jesús, entonces lo obedece y extiende su mano. La fe produce milagros, nos dice. Entonces, después dijo al hombre, extiende la mano. Entonces, el hombre le extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos se gozaron, al menos ya un enfermo menos en esta sinagoga. Ya te puedes ir, y se gozaron muy a su manera y todas las personas quedaron asombradas. Mira lo que hacen los religiosos. Si alguien viene a cambiar todo su discurso, el discurso oficial de Dios, las cosas y cómo que las ceremonias no son importantes, cómo que el día de descanso es para nosotros y cómo que aquí hay alguien mayor que el templo. No, eso no puede ser. Eso es contrario a todo lo que nosotros hemos enseñado. Claro, les está devolviendo a las personas su criterio, que les había sido despojado y que ahora su criterio era el templo, su criterio es la sinagoga. Ahí preguntaban, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Jesús es de Dios o no? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? No vayan al templo y a la sinagoga para preguntar por mí. Ustedes decídanlo. Usted es el que quiera ser mi discípulo, no mi seguidor. Hay muchos seguidores de Jesús, pero ser discípulo, no sabes la bendición tan grande que es ser discípulo de Jesús. Entonces, los fariseos convocaron una reunión para tramar, escucha esto, cómo matar a Jesús. Claro, enseñó la ley en su sentido original y por lo tanto, esta forma de entender el día de reposo fue denunciada y ahora señalaba otra manera de leer la ley y solo en su sentido original. Entonces, nos dice la sinagoga. Entonces lo invitaron, ven, vamos aquí a la sinagoga y mira lo que pasó así. ¿Qué clase del día de descanso? Se permite hacer bien en el día de descanso. Se permite hacer bien en el día de salvación. El descanso de Dios para nosotros, el descanso eterno de Dios para con nosotros. Estar con Dios para siempre, vaya descanso, vaya reposo. Qué señal tan grandiosa, y se había convertido en un día de opresión. Entonces la sinagoga, Jesús entró en la sinagoga, un hombre que tenía la mano deforme. ¿Permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de reposo? Mira lo que podemos hacer, ¿eh? Nuestras fantásticas interpretaciones, hacemos el ridículo con estas ridículas interpretaciones de la ley. Entonces, finalmente, bueno, adiós Señor, ya no vengas aquí con tus clases que nos haces quedar muy, muy mal. Entonces llevan a una persona en una situación extrema. Mira lo que nos dice. Luego le llevaron a Jesús a un hombre. Claro, él no podía hacerlo. Así sucedió con nosotros. Nosotros no podemos ir a Jesús. Nos llevaron otros a Jesús para que supiéramos de Jesús. Y eso es grandioso. ¿Quiénes nos llevaron? Aquellos que fueron sanados y liberados por Jesús. Le llevaron a un ciego y mudo. ¡Qué desastre! Y además, déjame decirte, atormentado. Nos dice, luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Señor, eso pasó con nosotros. Estábamos ciegos, estábamos mudos y estábamos atormentados y alguien tuvo que llevarnos. Ciegos y mudos y atormentados, eso nos resulta muy, muy conocido. Esa era nuestra condición antes de venir a Jesús. Nos llevaron. La multitud quedó llena de asombro y empezó a preguntarse, bueno, por supuesto, este hombre ciego, mudo y atormentado y fue sanado por Jesús. ¿No será Jesús el hijo de David?
¿No será Jesús el Mesías? Y los fariseos dijeron, recuerden lo que quedamos. Plan B. No podemos negar los milagros de Jesús, son tan evidentes, pero lo que sí podemos negarle es que esos milagros no son de Dios, sino son de Satanás. Eso hace el imperio. Eso hace el imperio. ¿Y qué hace sino acreditar y desacreditar? El imperio te dice quién es una buena persona y quién es una mala persona. Una buena persona para que te acerques a él y esta es una mala persona para que te alejes. Tú no debes decidirlo. No te toca a ti decidir quién es una buena y una mala persona. No te toca a ti. Eso lo hace el templo y la sinagoga. Entonces ahora pasaron al plan B. Vamos a decir que todo lo que hace Jesús es en el nombre de Satanás. La gente se estaba preguntando, pero ¿cómo puede ser esto de Satanás? Está sanando a una persona, ahora puede ver, puede hablar, ha dejado de ser atormentada, ahora es libre. Seguramente esto viene de Dios. Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. A eso se dedica la poderosa tradición sacerdotal. Ellos deciden quién es un hombre justo, injusto, pecador, indeseable, despreciable. Con él te puedes juntar y con él no. Ellos deciden quién es una buena persona y quién es una mala persona. Eso deberías decidirlo tú. Es tu propia, es tu responsabilidad, es tu propio criterio. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Devolviéndoles el criterio a las personas para que ellos decidan. Y en términos del imperio, eso es peligroso. ¿Cómo que tú ya puedes decidir? ¿Quién eres tú para decidir qué es de Dios y qué no es de Dios? Eso es lo que hace Jesús. Que las personas decidan, que las personas elijan. El que quiera seguirme. Por supuesto que el templo dice, no podemos seguir así. Al rato ya nadie va a venir al templo y al rato nadie va a venir a las sinagogas y todos van a seguir a Jesús. No les interesa la verdad. Lo que les interesa es, nosotros somos para lo sagrado. Y Jesús estaba enseñando todo lo contrario. Lo sagrado ha venido a este mundo, Dios ha venido a este mundo en la persona de Jesús. Y mira todas las maravillas que hace. Recuerda, está siendo responsable a todos aquellos que están con él. Entonces, finalmente ya dice, no, mejor que se vaya Jesús, porque otra vez lo que piden, Señor, gracias por estar aquí, nos metes en problemas. Y Jesús está en una clase fantástica, enseñando, y en ese momento llegan vamos a nuestra división número 3, dice, poseído, le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído. ¿Será posible que sea el hijo de David? Él recibe su poder de Satanás. Entonces, ahora, Jesús está dando una clase fantástica, predicando la ley en su sentido original. Y el tema, puedo imaginar, que es la voluntad de Dios. Todo el mundo queremos saber la voluntad de Dios. Y llega su madre y sus hermanos. Entonces todos asumen que si ya llegó su madre y sus hermanos, entonces ya se acabó la clase, recojan sus Biblias, sus apuntes, ya terminó bálsamo, entonces ya nos vamos, Señor. Y Jesús sigue enseñando, Señor. Incluso lo mandan llamar y Jesús sigue enseñando. Hasta que finalmente, cuando estos grupos de discípulos se sienten inquietos, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren saber de ti, te hablan, te buscan. Y Jesús les dice algo grandioso. ¿Quién es mi madre y mis hermanos, Señor? ¿Cómo que quién está allá afuera? Mira hacia dónde los quiere llevar. ¿Cómo los desafía? ¿Cómo sus preguntas son provocativas, ¿no? Señor, ¿cómo? Por supuesto, están allá afuera. ¿Quién como tu madre? ¿Quién como tus hermanos? No, ¿quién como ellos? Qué privilegio ser parte de tu familia. Entonces Jesús
insiste con esa pregunta y mira lo que pasa. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban fuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. La clase terminó, Señor. Ya nos vamos, te vamos a dejar con tu familia. Entonces Jesús preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego Jesús hace algo grandioso. No solamente los provoca, los pone en aprietos, los pone a pensar. ¿Cómo? Pues su madre está ahí. O a menos que su madre y sus hermanos sea algo más grande, donde todos podemos estar ahí. Entonces, luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos, señaló a sus discípulos, estos son mi madre y mis hermanos. Señor, ¿cómo? ¡Qué privilegio! Ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos, Señor? ¿Están allá? ¿O es algo mucho más grande, más inclusivo, donde todos podemos estar? Luego señaló a sus discípulos y dijo: mira, estos son mi madre y mis hermanos. Escucha lo que dice. Está hablando de la voluntad de Dios. Todos queremos saber de la voluntad de Dios y nos dice: pues todo el que hace la voluntad de mi Padre. Vamos, mira qué promesa tan fantástica, tan universal, tan inclusiva. Todo el que hace la voluntad de mi Padre. Y la pregunta es: ¿cuál es la voluntad del Padre? Ser discípulo de Jesús. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sígame y niéguese a sí mismo. Desaprenda para que pueda aprender otra forma de entender a Dios. La voluntad del Padre es ser discípulo de Jesús, y lo está diciendo. Nos dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todos. ¿Cómo, Señor? ¿Podemos ser parte de tu familia? Claro, pues todo el que hace. Para eso necesitas tener tu propio criterio, sacarlo del templo y de la sinagoga y ahora decidir tú qué es de Dios y qué no es. Cómo agradar a Dios. Pero ¿cómo ellos? Ustedes no pueden decidir quién es de Dios, qué es de Dios y qué no es. Eso nos corresponde a nosotros. Y Jesús demostró lo contrario. Cada persona tiene que decidir seguir o no a Jesús, qué es de Dios o qué no es de Dios. Entonces, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre, que es ser discípulo de Jesús, que está en el cielo, escucha la promesa. Esa persona, ese discípulo de Jesús, que siendo discípulo está haciendo la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa que está disponible para todos! ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sino ser discípulo de Jesús. Entonces, la voluntad de Dios. Su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Señor, ya terminó la clase, ya nos vamos. Y no, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquí están. Aquí están mi madre y mis hermanos, que son mis discípulos, que hacen la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que seas discípulo de Jesús. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Qué promesa tan grande y grandiosa! Gloriosa. Además, disponible para todos. El que hace la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sé discípulo de Jesús. Si Él es discípulo, ahí estás en la voluntad de Dios. Cuando nos preguntamos, ¿estaré o no en la voluntad de Dios? Claro, siendo discípulo de Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por tu bendición. Qué regalo tan grande, formar parte de tu familia y ser discípulo tuyo, Señor, es hacer la voluntad de Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.